La soga está lista. En la plaza principal de la villa de Santa Rita del Valle, en el interior de la provincia, en este octubre sofocante de 1878, cientos de personas se aglomeran para presenciar lo que el coronel Rodrigo Fonseca de Almagro llama la restauración del orden natural de las cosas. En el centro del estrado improvisado, con las manos atadas a la espalda, se encuentra un hombre de 32 años, cuyas cuencas vacías no derraman lágrimas, porque Joaquín ya no tiene ojos para llorar. El verdugo ajusta el nudo, la multitud susurra. Los terratenientes asienten con aprobación mientras sus esposas se abanican con delicadeza, protegiéndose del sol inclemente y de la visión perturbadora de aquel cuerpo delgado, marcado por cicatrices que cuentan historias que nadie quiere oír. ¿Pero qué hizo este hombre ciego para merecer la horca? No mató a nadie, no robó, no incendió plantaciones ni lideró revueltas sangrientas. El crimen de Joaquín fue infinitamente peor a los ojos de los señores. Se atrevió a amar, y peor aún, fue correspondido, porque la mujer que sostenía su mano en los encuentros nocturnos, que le susurraba poesías al oído y curaba sus heridas con una ternura prohibida, era Elena de Almagro, blanca, noble, la única hija del hombre que ahora sonríe satisfecho mientras se prepara para ahorcar al esclavo que manchó su linaje con sentimientos que, según él, un animal ciego jamás debería tener la osadía de albergar. Pero esta historia no termina en la horca. Ah, no, porque en los 3 días transcurridos entre la condena y la ejecución sucedió algo extraordinario, algo que transformaría a aquel hombre sin ojos en el arquitecto de una venganza tan precisa, tan devastadora, que resonaría por los cafetales del valle como una leyenda susurrada, la historia del esclavo ciego que vio más lejos que sus verdugos. Tú que nos estás escuchando ahora, ¿de dónde eres? Escribe en los comentarios tu ciudad, tu país, porque esta historia sucedió en estas tierras, pero podría haber ocurrido en cualquier lugar donde el poder aplastó al amor, donde la crueldad se vistió de nobleza, donde la dignidad humana fue pisoteada en nombre de fortunas construidas sobre sangre y sufrimiento. Si aún no estás suscrito al canal, presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Activa la campanita porque historias como esta, de justicia, venganza y amor imposible, se cuentan aquí cada semana. Y no te lo vas a querer perder. Ahora acompáñame. Vamos a retroceder algunos años para entender cómo un hombre ciego se volvió capaz de planear una venganza que haría que los poderosos probaran el sabor de su propio veneno. Año 1878. El país vivía los últimos suspiros de la esclavitud. Faltaban apenas 10 años para la abolición oficial, pero en las haciendas de café del Valle esa realidad parecía estar a décadas de distancia. Allí, más de 400.000 personas aún vivían encadenadas. Sus vidas valían menos que el ganado. Sus cuerpos eran propiedad absoluta de hombres que se consideraban nobles. El café era oro. Cada saco exportado enriquecía a los coroneles, hombres que ostentaban títulos comprados y apellidos pomposos, mientras construían mansiones con el sudor y la sangre de quienes ni siquiera tenían derecho a su propio nombre. En los barracones abarrotados, los cautivos dormían encadenados tras jornadas de 18 horas bajo el sol abrasador. Niños de 6 años ya trabajaban en los cafetales. Las mujeres eran violadas como rutina. Los hombres eran marcados con hierro candente como reses. Y si alguien se resistía, si alguien osaba cuestionar, huir o simplemente mirar de forma equivocada a un señor, la picota esperaba, el tronco esperaba. Las cadenas de hierro al cuello esperaban, la muerte lenta por inanición, las mutilaciones, los ahorcamientos públicos. Todo eso era legal, aceptado,
aplaudido como mantenimiento del orden. En la hacienda Santa Elena, propiedad del coronel Rodrigo Fonseca de Almagro, la realidad no era diferente. Era peor. Rodrigo tenía 46 años, bigotes encerados con cera importada de Francia, ropas de lino fino que contrastaban con el sudor y la suciedad de los 320 cautivos que trabajaban su tierra. Era conocido en toda la región como un hombre justo. Pagaba sus deudas al día, iba a misa todos los domingos, ofrecía cenas para políticos importantes. Pero entre bastidores, en los barracones, en las plantaciones, Rodrigo era un sádico refinado que inventaba castigos creativos para su propio entretenimiento. Doña Eulalia, su esposa, era aún peor. A los 42 años, mantenía la belleza gélida de quien nunca trabajó un solo día, de quien nunca sintió el sol quemar su piel. Sus vestidos costaban el equivalente a 2 años de trabajo de un hombre libre. Sus joyas pesaban más que la comida distribuida semanalmente en los barracones. Y su mayor placer era humillar a los esclavizados, especialmente a los quebrados, a los mutilados, a aquellos que ya lo habían perdido todo. Cerca de 200 personas ya habían muerto en aquella hacienda desde que la pareja asumió su gestión 15 años antes. Algunos por agotamiento, otros de hambre, muchos por las infecciones que consumían sus cuerpos tras castigos brutales. Nadie contaba, nadie registraba, las vidas negras no valían papel ni tinta. El día en Santa Elena comenzaba a las 4 de la mañana, cuando la campana de la hacienda rompía el silencio de la madrugada. Los cautivos tenían 15 minutos para usar las letrinas colectivas, agujeros malolientes en el suelo donde no había privacidad ni dignidad. Después recibían el desayuno, agua sucia con harina de maíz, a veces con un trozo de carne seca tan dura que rompía los dientes. A las 5 el trabajo comenzaba, en el cafetal, en los trapiches, en las cocinas de la casona, en los establos. Cada persona tenía su función y cualquier error se castigaba de inmediato. Severino, el capataz principal, un hombre mulato de 38 años que aprendió que brutalizar a los suyos era el precio para no ser brutalizado, cargaba siempre su látigo de cuero crudo con puntas de metal. No dudaba en usarlo, en la espalda, en las piernas, en la cara. Por la noche, cuando la campana sonaba nuevamente a las 8, los cautivos volvían a los barracones. Algunos comían, otros se desplomaban de cansancio. Las mujeres eran frecuentemente llamadas a la casa grande para servicios nocturnos, un eufemismo que todos entendían. Los niños lloraban, los viejos gemían de dolor, y al día siguiente todo volvía a empezar. Pero en 1876, algo cambió en aquella rutina de horror, algo que nadie esperaba. Joaquín había nacido en la propia Santa Elena en 1846, hijo de Juana, una mujer que trabajaba en la casa grande como criada. Él nunca conoció a su padre. Podría ser el coronel anterior, podría ser un capataz, podría ser uno de los visitantes a los que Juana era obligada a servir de todas las formas posibles. Durante 19 años, Joaquín pudo ver. Trabajó en los cafetales desde los 6 años. Aprendió a leer a escondidas con un hijo del antiguo capataz que sentía pena por él. Conoció la risa, conoció pequeños momentos de alegría robados en medio del infierno. Era fuerte, inteligente, observador. Sabía escuchar, sabía cuándo hablar y cuándo callar, pero en marzo de 1865 todo terminó. Aquella tarde, 5 hombres, visitantes del coronel, embriagados tras un almuerzo de negocios, decidieron que Juana sería su diversión. La arrastraron a uno de los galpones. Joaquín, entonces con 19 años, oyó los gritos de su madre y corrió a defenderla. Logró asestar 2 golpes antes de ser dominado. Logró gritar, ¡déjenla en paz! Antes de ser arrojado al suelo, logró ver por última vez el rostro aterrorizado de Juana suplicando que no lo lastimaran.
Después vinieron los latigazos, no en la espalda como era costumbre, sino en el rostro, deliberadamente. Latigazo tras latigazo, mientras Juana gritaba, mientras otros cautivos eran forzados a mirar como advertencia. El cuero rasgó la piel, luego los músculos, después alcanzó los ojos, primero el derecho, luego el izquierdo. Cuando pararon, Joaquín estaba ciego, para siempre. Juana murió 3 días después, oficialmente de fiebre, en verdad de rendición, de haber visto a su hijo ser destruido por intentar salvarla. Joaquín nunca volvió a sonreír, pero algo extraordinario sucedió en los meses siguientes. Mientras su cuerpo sanaba, las cuencas vacías, cicatrizando en agujeros profundos que asustaban a quien miraba, sus otros sentidos comenzaron a agudizarse de forma sobrenatural. Joaquín pasó a oír conversaciones a 20 metros de distancia. Reconocía a las personas por el sonido de su respiración, por el peso de sus pasos, por el olor de su piel. Sus manos desarrollaron sensibilidad de cirujano. Tocaba objetos y sabía exactamente qué eran, su tamaño, su textura, hasta su peso aproximado. Su mente grababa mapas detallados de cada ambiente que visitaba. Memorizaba voces tras escucharlas una única vez. La ceguera que debería haberlo roto lo transformó en algo diferente, algo peligroso, aunque nadie lo percibiera. Porque un hombre ciego era invisible, era ignorado. Las personas hablaban cerca de él como si no existiera, revelaban secretos, discutían planes. Joaquín oía todo, registraba todo, esperaba. En la hacienda fue asignado a trabajar en el trapiche de caña de azúcar, un trabajo brutal donde los hombres empujaban toneladas de caña hacia cilindros que aplastaban todo, incluso dedos y manos de quien resbalara. Pero para un ciego se consideraba adecuado. Al fin y al cabo, no necesitaba ver para empujar. Joaquín trabajó allí durante 13 años. Nunca se quejó, nunca se resistió. Se convirtió en una presencia constante, invisible, olvidada. Dormía en un rincón aislado del barracón. Comía solo. No tenía amigos cercanos. La mayoría le tenía miedo, miedo del vacío donde antes había ojos, de la forma en que su cabeza siempre giraba en dirección a quien hablaba, como si viera a través de las almas. Pero doña Eulalia notó a Joaquín y decidió que aquel hombre ciego sería su entretenimiento personal. Comenzó a llamarlo a la casa grande para servicios especiales. Lo obligaba a arrodillarse y lamer sus botas mientras ella y sus amigas aristócratas reían, haciendo bromas sobre el monstruo ciego. Lo forzaba a arrastrarse como un animal. Le escupía en la cara, derramaba comida en el suelo y le ordenaba que comiera directamente de la madera sin usar las manos. Joaquín nunca reaccionó, solo obedecía. Almacenaba cada humillación en su memoria. Esperaba. Y entonces, en el verano de 1878, Elena regresó de su periodo en el internado de la capital. Elena tenía 17 años cuando volvió a la hacienda. A diferencia de su madre, tenía una compasión genuina, tal vez por haber crecido lejos de aquel infierno, tal vez por haber conocido profesoras que hablaban de abolición, tal vez simplemente por tener un corazón que se negaba a endurecerse. Ella notó a Joaquín de inmediato, notó cómo era tratado, notó cómo su madre reía mientras lo humillaba. Una noche, tras una cena donde doña Eulalia ordenó que Joaquín limpiara el suelo con la lengua mientras los invitados aplaudían, Elena esperó a que todos durmieran. Bajó hasta el barracón llevando un cántaro de agua fresca y paños limpios. «Joaquín», susurró en la oscuridad. «¿Estás ahí?» Él estaba, sentado en su rincón, inmóvil. Su cabeza giró en dirección a ella con precisión quirúrgica. «Traje agua», continuó Elena con la voz temblorosa, «y paños, tu espalda. Vi la sangre. Silencio. Por favor, déjame ayudar». «¿Por qué?».
La voz de Joaquín era ronca por la falta de uso. Hablaba poco y cuando hablaba era solo lo necesario. Porque está mal. Todo esto está mal. Fue el inicio de algo imposible. Elena comenzó a visitarlo todas las noches, siempre después de que la casa durmiera. Curaba sus heridas, conversaba con él y descubrió que detrás de aquellas cuencas vacías había una mente brillante, un alma que la esclavitud no había logrado aplastar completamente. Comenzó a leer para él poesías de poetas que clamaban por la libertad, noticias de los periódicos sobre el movimiento abolicionista, historias de otros países donde la esclavitud ya había terminado. Y Joaquín, por primera vez en años, comenzó a sentir algo más que dolor y rabia. Comenzó a sentir esperanza. Durante 3 meses, los encuentros nocturnos continuaron. Elena descubrió que Joaquín sabía leer. Lo había aprendido antes de perder la vista. Conocía filosofía, historia, entendía de política. Conversaban durante horas, susurrando en la oscuridad, sus voces creando un mundo paralelo donde él no era esclavo y ella no era señora. Y entonces, inevitablemente, lo imposible sucedió. Las manos se tocaron primero, cuando ella pasaba los paños sobre sus heridas. Después los dedos se entrelazaron. Después, ella sostuvo el rostro de él con una ternura que él no conocía desde que su madre murió. Y en una noche de agosto, cuando él sostenía las manos de ella y ella lloraba por la injusticia de todo, ella susurró: «Te amo». Joaquín se congeló. Su cuerpo entero se puso rígido. «Eso es imposible», respondió él con la voz quebrada. «Lo sé, pero es verdad. Tu familia. No me importa. Elena, no entiendes lo que estás diciendo. Si lo descubren, entonces no lo descubrirán. Pero alguien ya lo sabía, porque en las sombras del barracón, noche tras noche, Severino observaba. Severino, el capataz que nunca dormía profundamente, que patrullaba a los cautivos como perro guardián, que tenía oídos atentos a cualquier movimiento fuera de lo común. Y cuando oyó a Elena susurrar palabras de amor al esclavo ciego, cuando vio las manos blancas y delicadas sosteniendo las manos negras y callosas, Severino supo exactamente qué hacer, porque denunciar aquello garantizaría la gratitud eterna del coronel. Garantizaría posición, dinero, tal vez hasta la libertad que él secretamente deseaba. A la mañana siguiente, Severino llamó a la puerta del despacho del coronel Rodrigo y dijo 7 palabras que cambiarían todo. «Señor, necesito relatar algo gravísimo». El coronel Rodrigo no era un hombre de medias tintas. Cuando Severino terminó de relatar lo que había visto, los encuentros nocturnos, las conversaciones susurradas, las manos entrelazadas, las palabras de amor, el rostro del hacendado pasó del rojo vivo al púrpura de la furia contenida. No gritó. Los hombres verdaderamente peligrosos rara vez gritan. Respiró hondo 3 veces. Despidió a Severino con un movimiento de cabeza y la promesa de una recompensa adecuada a la lealtad demostrada. Llamó a 2 sicarios de confianza, hombres que hacían trabajos sucios sin hacer preguntas, y dio órdenes precisas. «Traigan al ciego, ahora, y encierren a mi hija en su cuarto. Nadie entra, nadie sale. ¿Entendido?» Erna, las 10 de la mañana de un sábado de septiembre, cuando arrancaron a Joaquín del trapiche. Él estaba empujando la caña, el cuerpo sudado y cubierto de bagazo, cuando manos brutales lo agarraron por los brazos. Ni siquiera tuvo tiempo de preguntar. Fue arrastrado por el patio mientras otros cautivos observaban en silencio. Todos sabían que cuando el coronel mandaba buscar a alguien de esa forma, el desenlace nunca era bueno. En el segundo piso de la casa grande, Elena oyó la conmoción. Corrió hasta la ventana y vio a Joaquín siendo arrastrado. Su corazón se desplomó. Intentó salir del cuarto,
pero la puerta estaba cerrada por fuera. Golpeó, gritó, suplicó. Nadie respondió. Joaquín fue llevado a la picota, el poste de madera en el centro del patio donde ocurrían los castigos públicos. Allí, frente a todos los trabajadores de la hacienda, fue atado con las manos sobre la cabeza, el cuerpo estirado, vulnerable. El coronel Rodrigo apareció caminando lentamente desde la casona, látigo en mano. Doña Eulalia lo acompañaba, con una sonrisa fina en los labios. Ella llevaba una sombrilla de encaje para protegerse del sol, como si estuviera yendo a un día de campo. «Joaquín», la voz del coronel resonó por el patio. «¿Sabes por qué estás aquí?» Joaquín no respondió. Su rostro, marcado por las cicatrices antiguas, permaneció impasible. «Voy a interpretar tu silencio como una confesión. Tú, un negro ciego e inmundo, osaste tocar a mi hija, osaste hablar con ella. Peor aún, osaste hacerle creer que un animal como tú podría ser digno de sentimientos humanos». Desde el cuarto cerrado, Elena oía todo. Sus uñas arañaban la puerta de madera hasta sangrar. «Esta hacienda tiene reglas», continuó el coronel, caminando en círculos alrededor de Joaquín como un depredador cercando a su presa. «Todos aquí conocen esas reglas. Saben lo que pasa cuando alguien olvida su lugar en el orden natural de las cosas. Y hoy, Joaquín, tú vas a servir de recordatorio». El primer latigazo rasgó el aire antes de rasgar la piel. Joaquín no gritó. Su cuerpo apenas se contrajo, los músculos tensándose con el impacto. «Uno», contó el coronel. El segundo vino 2 segundos después. Esta vez, Joaquín dejó escapar un gemido ahogado. La sangre comenzó a escurrir por la espalda ya marcada por cicatrices antiguas. 2. Elena golpeó la puerta hasta que sus puños quedaron ensangrentados. «Padre, padre, por favor, la culpa es mía. Él no hizo nada». Pero nadie la oía. O, si la oían, no les importaba. El tercer latigazo arrancó un grito. El cuarto también. En el quinto, pedazos de piel comenzaron a colgar como trapos. En el 10º, la espalda de Joaquín era solo carne viva y sangre. Doña Eulalia aplaudía con cada golpe. Pero el coronel no paró en los 10, ni en los 20. Continuó metódicamente hasta 50 latigazos. Y cuando finalmente paró, jadeante por el esfuerzo, Joaquín apenas estaba consciente, el cuerpo colgado solo por las cuerdas que lo sujetaban. «Echen agua sobre él», ordenó el coronel. «Quiero que sienta cada segundo de esto». Un balde de agua salada fue arrojado sobre las heridas abiertas. El grito de Joaquín resonó por toda la hacienda. Un sonido animal, primitivo, de puro dolor que hizo que hasta los hombres más endurecidos desviaran la mirada. «Pero esto aún no es suficiente», anunció el coronel, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo bordado. «Porque el crimen de Joaquín no fue solo tocar a mi hija. Fue hacer que mi hija creyera que él era humano. Fue plantar ideas peligrosas en su joven cabeza. Hizo un gesto y 2 hombres trajeron a Elena a la fuerza. Ella luchó, pateó, mordió, pero no sirvió de nada. La forzaron a quedarse allí a 3 metros de Joaquín, sujetando su cabeza para que no pudiera desviar la mirada. «Mira bien, Elena», siseó el coronel al oído de su hija. «Mira a tu amor. Mira lo que realmente es: carne, propiedad, menos que un caballo, porque un caballo al menos tiene utilidad garantizada». Las lágrimas corrían por el rostro de Elena, pero sus ojos no lograban desviarse de Joaquín, de la sangre, de la carne expuesta, del cuerpo destruido. «Joaquín puede que no vea», continuó el coronel, «pero va a escuchar cada palabra que diré ahora. Presta atención, ciego inmundo. En 3 días serás ahorcado en la plaza de la villa de Santa Rita. Todos lo verán. Tu muerte será lenta.
Ordenaré que el verdugo use un nudo flojo, para que te estrangules poco a poco en lugar de que se te rompa el cuello rápidamente. Tomará tal vez 10, 15 minutos, y yo estaré allí, en primera fila, viendo cada segundo. Elena gritó, un sonido que partía desde el fondo del alma. Se desmayó en los brazos de los hombres que la sujetaban. «Lleven a mi hija de vuelta a su cuarto», ordenó el coronel. «Y a este, tírenlo en el calabozo, encadénenlo bien. Quiero 2 guardias en la puerta día y noche. Ni una hormiga entra o sale sin mi permiso». Joaquín fue arrastrado a una pequeña construcción de piedra en el fondo de la hacienda, un lugar húmedo, oscuro, donde los cautivos destinados a castigos extremos aguardaban su destino. Lo lanzaron al suelo de tierra, encadenaron sus tobillos a una argolla de hierro en la pared, cerraron la pesada puerta. Y por primera vez en años, Joaquín estaba completamente solo con sus pensamientos. El dolor era insoportable. Cada movimiento, cada respiración, enviaba olas de agonía a través de su espalda destrozada. Pero Joaquín no se permitió desmayarse, no se permitió rendirse, porque su mente, agudizada por años de oscuridad y observación silenciosa, ya estaba trabajando. Conocía aquel calabozo. Había estado allí antes, cuando el coronel anterior mandaba castigar a los rebeldes. Conocía cada piedra, cada grieta, cada sonido que la estructura hacía. Sabía que la pared oeste tenía humedad constante. El agua se filtraba por una fisura minúscula. Sabía que las ratas entraban por un agujero en la esquina noreste. Sabía que, por la noche, lograba oír las conversaciones de los guardias en la puerta. Pero más importante, Joaquín conocía las plantas. Durante los 13 años de ceguera, mientras todos lo ignoraban como si fuera un mueble, había conversado extensamente con Benedicta, una vieja curandera que murió 3 años antes. Benedicta le había enseñado sobre hierbas medicinales, sobre venenos, sobre qué crecía dónde y para qué servía. Joaquín lo había memorizado todo, cada planta, cada propiedad, cada preparación. Él sabía, por ejemplo, que detrás del calabozo crecía una mata de caña muda, una planta de hojas anchas y savia tóxica que causaba inflamación grave al contacto con las mucosas. Sabía que cerca del arroyo, a 200 metros de allí, había barbasco, una planta cuyas raíces maceradas producían un veneno tan potente que los pescadores lo usaban para matar peces por toneladas. Y sabía que en la despensa de la casa grande, donde Elena lo llevó una vez para buscar paños limpios, había frascos de especias y conservas donde el veneno podría ser mezclado sin ser detectado. Pero, ¿cómo conseguir acceso a todo eso estando encadenado y vigilado? La respuesta llegó la primera noche, cuando Joaquín oyó a los guardias conversando afuera. 3 días vigilando a un ciego moribundo, refunfuñó uno de ellos. Podría estar en la villa bebiendo. Órdenes son órdenes, respondió el otro. Pero coincido en que es un desperdicio. Este no va a ir a ninguna parte. ¿Tomás va a traer la comida? Dijo que viene dentro de poco. Si es que viene, porque ya conoces a Tomás, un vago de primera. Joaquín sonrió en la oscuridad. Tomás, exactamente a quien necesitaba. Tomás tenía 24 años y trabajaba en las cocinas de la casa grande. Era considerado perezoso, siempre buscando formas de trabajar menos. Pero Joaquín sabía algo que nadie más sabía. Tomás robaba comida de la despensa regularmente y la vendía a otros cautivos a cambio de favores. Y más importante, Tomás tenía acceso irrestricto a las cocinas, incluyendo donde se preparaban las comidas de los señores. Cuando Tomás entró en el calabozo 1 hora después, cargando un plato de harina con agua, Joaquín estaba listo. Tomás, susurró, lo suficientemente bajo para que los guardias no oyeran. Necesito hablar contigo. Tomás casi dejó caer el plato. Joaquín,
Pensé que habías muerto. Aún no, pero moriré en 3 días, a menos que me ayudes. ¿Ayudarte? ¿Estás loco? Ayudarte sería mi sentencia de muerte también. No si te ofrezco algo que deseas más que tu propia vida. Tomás vaciló. ¿Y qué sería eso? Severino tiene dinero escondido, mucho dinero. Ha robado a lo largo de los años, a los cautivos y a la propia hacienda. Yo sé dónde está, y te lo contaré, si haces exactamente lo que te diga. La codicia brilló en los ojos de Tomás. ¿Dónde está? Primero me ayudas, después te cuento. ¿Y si estás mintiendo? Tomás, voy a morir en 3 días. ¿Qué ventaja tendría en mentirte? Pero si me ayudas, si haces lo que te voy a pedir, juro por la memoria de mi madre que tendrás ese dinero. Será suficiente para comprar tu libertad y aún sobrará para empezar una vida lejos de aquí. Tomás miró a los lados nerviosamente. ¿Qué quieres que haga? Y entonces Joaquín, con voz baja y firme, explicó cada paso del plan. Primero, Tomás necesitaba traer materiales. No podría ser nada obvio. Los guardias revisaban todo. Entonces Joaquín instruyó: mañana por la noche, cuando traigas mi comida, trae también un trozo de tela grande. Di que es para limpiar mis heridas si preguntan. Y trae un cuchillo pequeño, de esos de pelar papas. Escóndelo en medio de la harina. Y si lo descubren, no lo descubrirán si eres listo. Los guardias ni miran bien hacia adentro. Les doy asco, la sangre, el olor. Tú lo sabes. Tomás lo sabía. ¿Y después? Después vas a la parte trasera de este calabozo. No por el lado de afuera donde hay gente, sino por el fondo, donde nadie va. Allí crece una planta de hojas grandes y anchas, con tallo grueso. Cortas un pedazo del tallo, lo envuelves en el paño para no tocar la savia, y me lo traes junto con la comida al 3er día. ¿Solo eso? No, también vas al arroyo, aquel lugar donde pescan a veces. En la orilla izquierda, cerca de las piedras grandes, hay una planta de hojas finas y raíces que quedan parcialmente expuestas. Arrancas 3 raíces, no más que eso, o lo notarán, y las traes. ¿Y con eso vas a hacer qué? Eso no es asunto tuyo. ¿Quieres el dinero o no? Tomás tragó saliva. Quiero. Entonces hay una cosa más. La más importante. El día del ahorcamiento, temprano por la mañana, vas a estar en la cocina preparando el café de los señores como siempre. ¿Correcto? Correcto. Yo te voy a dar algo. Un polvo. Vas a poner ese polvo en la comida del coronel, de la señora Eulalia y de Severino. Solo de ellos 3. No puedes equivocarte. Lo que quieres es matarme. Si lo descubren, no lo descubrirán. El polvo no tiene olor, no tiene sabor, y solo hará efecto 1 hora después. Cuando suceda, nadie sospechará de la comida. Pensarán que fue una enfermedad súbita, de esas que pasan. Tú estarás lejos, trabajando normalmente. Nadie sospechará de ti. ¿Y si me niego? Joaquín giró la cabeza en la dirección exacta donde estaba Tomás, como si lo viera. Entonces seguirás siendo esclavo por el resto de tu vida. O peor, porque Severino sabe que robas. Está juntando pruebas. En 2 semanas, tal vez 3, te va a denunciar al coronel. Y tú sabes lo que pasa con los ladrones aquí. Tomás palideció. ¿Cómo sabes eso? Porque yo oigo todo, y porque Severino es predecible. Quiere limpiar la hacienda de cualquiera que pueda amenazarlo. Tú eres el siguiente en la lista. Tomás se quedó en silencio por largos segundos. Después asintió. ¿Dónde esconde Severino el dinero? Dentro del establo, 3ª caballeriza a la izquierda, hay una tabla suelta en el suelo. Debajo hay un saco de cuero con monedas de oro. Cerca de 300, tal vez más. Dinero suficiente para que desaparezcas y nunca más seas encontrado. ¿Cómo sabes que no voy a tomar el dinero y huir ahora? Porque si haces eso, Severino notará la falta mañana mismo. Sabrá que fuiste tú,
porque ¿quién más tendría acceso a ese establo por la noche? Te cazará, y cuando te encuentre, te matará despacio. Pero si me ayudas, si haces todo bien, cuando Severino muera nadie sabrá nunca de ese dinero, será todo tuyo. La lógica era perfecta. Tomás no tenía opción, y ambos lo sabían. Está bien, accedió finalmente. Lo haré. Durante los siguientes 2 días, todo sucedió conforme Joaquín lo había planeado. Tomás trajo el cuchillo escondido en la harina, trajo el paño, recolectó las plantas siguiendo las instrucciones precisas. Joaquín, usando solo el tacto y un olfato agudísimo, trabajó durante las noches. Con el cuchillo, raspó la savia de la caña muda, dejando que el líquido viscoso se secara parcialmente en el paño. Con las raíces del barbasco, masticó y escupió repetidamente, creando una pasta amarga que guardó en un trozo de tela rasgado de su propia ropa. Mezcló ambos con saliva y tierra específica, tierra roja, del tipo que Benedicta le había enseñado que potenciaba ciertos venenos. El resultado final fue una pasta oscura, espesa, sin olor fuerte. Joaquín la dividió en 3 porciones pequeñas, cada una del tamaño de una moneda, envueltas en hojas que Tomás había traído. ¿Esto va a matar?, preguntó Tomás la segunda noche, mirando los pequeños envoltorios con horror y fascinación. Va a matar, despacio, con mucho dolor. El cuerpo va a convulsionar, vomitar sangre, los músculos se trabarán. Tomará tal vez 1 hora, tal vez 2, pero es seguro. ¿Y si traen a un médico? No hay médico que salve, ni hay antídoto. Una vez en el estómago, se acabó. Benedicta me enseñó esto. Ese veneno era usado por los indígenas para matar enemigos en guerras. Es infalible. En la tercera noche, víspera del ahorcamiento, algo inesperado sucedió. Elena logró sobornar a uno de los guardias. Joaquín oyó susurros afuera, una discusión ahogada, y entonces la puerta se abrió. Pasos ligeros, el olor inconfundible a lavanda que Elena usaba, y entonces ella estaba allí, arrodillada a su lado en el suelo inmundo de la celda. «Joaquín», lloró ella, sus manos tocando el rostro de él con una ternura desesperada. «Joaquín, mi amor, ¿qué te han hecho?» Las manos de él encontraron las de ella. «Elena, no deberías estar aquí. Si nos descubren...» «No me importa. No me importa nada más. Mañana tú vas a... Ella no pudo terminar la frase. Los sollozos sacudieron su cuerpo. «Escucha», habló Joaquín bajo, urgente. «Tengo poco tiempo. Necesito que hagas algo por mí. Cualquier cosa, cualquier cosa». Él vaciló. Lo que iba a pedir podría destruir cualquier oportunidad de que Elena tuviera una vida normal. Pero era la única garantía. «Pasado mañana, no importa lo que pase, necesitas dejar esta hacienda. Inmediatamente. Toma lo que puedas cargar de dinero y joyas. Toma un caballo y ve hacia la capital. Hay una pensión en la calle del Obispo, número 43, mantenida por una mujer llamada Doña Celeste. Ella ayuda a personas que necesitan desaparecer. Dices que vas de parte de Joaquín de Santa Elena. Ella te protegerá. Pero, ¿cómo sabes eso? Conocí a esa mujer hace años, cuando vino a visitar la hacienda. Conversamos. Me dijo que si algún día yo lo necesitaba, había un lugar. Nunca lo necesité, pero tú lo necesitarás. No voy a dejarte morir solo. Elena, la voz de él se puso firme. Escucha lo que te digo. Mañana, cosas terribles van a suceder en esta hacienda. Cosas que cambiarán todo. Y cuando sucedan, necesitas estar lista para huir. Promételo. ¿Qué cosas? ¿Qué vas a hacer? Justicia, respondió él simplemente. Promete que vas a huir. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. Prometo,
pero solo si tú prometes que si hay cualquier oportunidad, cualquier forma de que sobrevivas, vas a luchar, vas a intentarlo. Prometo. Ella se inclinó y besó su frente, después los labios, un beso salado de lágrimas y desesperación y amor imposible. Te amo, susurró ella. En cualquier vida, en cualquier mundo, te amaría. Yo también te amo. Ahora vete, rápido. Pero antes de salir, Elena dejó algo en su mano, algo pequeño, frío, metálico. Lo tomé del despacho de mi padre, susurró. No sé si servirá, pero era una llave, la llave de las cadenas. Joaquín sostuvo aquella llave como si fuera hecha de diamante. Elena, vete, insistió ella, antes de que el guardia cambie de opinión. Y entonces ella se fue, dejando solo el olor a lavanda y el peso de la esperanza que Joaquín pensó haber perdido para siempre. Amaneció el día del ahorcamiento. Un domingo de septiembre, cielo despejado, sol fuerte. En la villa de Santa Rita del Valle, la plaza ya comenzaba a llenarse desde temprano. Los ahorcamientos eran un entretenimiento raro. Familias enteras venían, trayendo niños, preparando almuerzos para después. En la hacienda Santa Elena, el coronel Rodrigo despertó de buen humor. Se vistió con su mejor traje, se enceró los bigotes con cuidado extra. Doña Eulalia eligió su vestido más bonito, azul celeste con encajes franceses. Ambos desayunaron en la terraza, apreciando la brisa matinal. Tomás sirvió personalmente. Con las manos temblando casi imperceptiblemente, colocó los platos en la mesa. Huevos, chorizo, pan fresco, jalea de guayaba, café fuerte. En la cocina, momentos antes, había añadido el polvo que Joaquín le había dado. 1/3 en la comida del coronel, 1/3 en la de doña Eulalia. Severino comió en la cocina como siempre hacía. Tomás sirvió su plato por separado, garantizando que la tercera porción del veneno fuera para él. Y entonces esperó. A las 8 la carreta que llevaría a Joaquín hasta la villa estaba lista. 2 guardias lo buscaron en el calabozo. Él estaba consciente, pero apenas lograba caminar. La espalda aún sangraba, infectada, febril. Lo arrojaron a la carreta como un saco de papas. El coronel Rodrigo, doña Eulalia y Severino subieron a su carruaje de lujo. La procesión comenzó. Primero el carruaje de los señores, después la carreta con Joaquín, después cerca de 20 cautivos forzados a asistir como advertencia. Elena observó desde la ventana de su cuarto, aún encerrada. Pero en su cuarto había una pequeña maleta preparada, y en el establo un caballo ya estaba ensillado. Ella había sobornado a uno de los mozos de cuadra con una joya de oro. El viaje hasta la villa tomó 40 minutos. Joaquín, acostado en la carreta, oía todo. Las ruedas en el camino de tierra, el canto de los pájaros, voces distantes de personas yendo a la plaza. Y contaba mentalmente el tiempo. 55 minutos desde que Tomás sirviera el café. El veneno debía estar empezando a actuar. Cuando llegaron a la plaza, la multitud aplaudió. Más de 200 personas se aglomeraban, todas ansiosas por el espectáculo. El estrado estaba montado, la soga balanceándose levemente con el viento. Joaquín fue arrastrado escaleras arriba. El verdugo, un hombre enorme de barba negra, comenzó a ajustar la cuerda alrededor de su cuello. La multitud abucheaba, gritaba insultos, arrojaba piedras. El coronel Rodrigo se preparaba para dar su discurso, ese momento en que explicaría el crimen del condenado, justificaría el castigo, reafirmaría el orden. Pero cuando abrió la boca para hablar, algo salió mal. Su voz salió extraña, ahogada. Tosió una vez, 2 veces. Se llevó la mano al estómago. «¿Rodrigo?», preguntó doña Eulalia preocupada. Y entonces ella también lo sintió. Un dolor agudo,
como si 1000 cuchillos perforaran su estómago simultáneamente. Severino, de pie junto al carruaje, se dobló por la mitad. Vomitó violentamente, sangre mezclada con bilis. ¿Qué? El coronel comenzó a hablar, pero no terminó. Sus rodillas cedieron. Cayó al suelo de la plaza, convulsionando. Doña Eulalia gritó, pero el grito se transformó en un gorgoteo horrible cuando la sangre brotó de su boca. Cayó al lado de su marido, su vestido azul celeste volviéndose rojo rápidamente. Severino ya estaba en el suelo, el cuerpo torciéndose en ángulos imposibles, espuma roja saliendo de sus labios. La multitud entró en pánico. La gente gritaba, corría, se atropellaba intentando huir. Creían que era una plaga, peste, maldición divina. En el estrado, el verdugo soltó la cuerda del cuello de Joaquín y corrió escaleras abajo. Y Joaquín se quedó allí, de pie, sintiendo el caos a su alrededor. Sus manos aún estaban atadas, pero él no las necesitaba. Solo necesitaba oír los gritos agonizantes del coronel Rodrigo. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! Estoy, cortados por vómitos convulsivos. Los chillidos de doña Eulalia. ¡Quema! ¡Quema por dentro! ¡Ah! Cada vez más débiles conforme el veneno destruía sus órganos internos. El silencio gradual de Severino, que murió primero, su cuerpo finalmente dejando de convulsionar tras 10 minutos de agonía pura. Un médico de la villa intentó ayudar, pero no había nada que pudiera hacer. El veneno ya estaba en la sangre, en los músculos, paralizando, matando, destruyendo célula por célula. Tomó casi 2 horas. 2 horas de sufrimiento público, de gritos que resonaban por la plaza vacía, porque todos habían huido, creyendo que era contagio. 2 horas donde 3 personas que habían causado tanto dolor finalmente entendieron lo que era sufrir sin esperanza. Cuando finalmente terminaron, cuando los 3 cuerpos quedaron inmóviles, los ojos vidriosos mirando al cielo indiferente, Joaquín aún estaba vivo en el estrado. Uno de los guardias que había permanecido demasiado horrorizado para huir subió y cortó sus cuerdas. «Vete», susurró. «Vete antes de que alguien recupere el juicio y te culpe por esto». Pero Joaquín no necesitaba correr, porque en aquel momento un carruaje llegó por el camino, y dentro de él estaba Elena. Ella había bajado de la hacienda en cuanto oyó los gritos distantes. Sabía, de alguna forma, lo que había sucedido. Sabía que Joaquín había cumplido su promesa de justicia. «¡Sube!», ordenó ella, ayudándolo a entrar en el carruaje. ¡Rápido! Nadie los detuvo. Nadie tenía el valor de acercarse, con 3 cuerpos aún retorciéndose en el suelo de la plaza, espuma roja escurriendo de sus bocas. Elena azotó a los caballos. El carruaje partió a toda velocidad por el camino, dejando atrás la villa, la hacienda, el horror. Durante 3 días viajaron en dirección a la capital. Elena cuidó de las heridas de Joaquín, cambió vendajes, consiguió medicinas en pueblos pequeños. Él sobrevivió. Contra todas las probabilidades, contra todas las infecciones, sobrevivió. En la capital encontraron la pensión de doña Celeste, y la mujer, fiel a su palabra dada años antes, los acogió. Consiguió documentos falsos, creó nuevas identidades. Joaquín se convirtió en Juan Silva, artesano. Elena se convirtió en María Silva, su esposa. Nadie cuestionó. En la capital, las parejas interraciales aún eran raras, pero no imposibles, especialmente entre la clase trabajadora. Vivieron juntos durante 18 años. Joaquín trabajó como ebanista. Sus manos sensibles creaban muebles de una belleza extraordinaria. Elena daba clases particulares a hijos de comerciantes. Tuvieron 3 hijos. Nunca fueron ricos, pero nunca pasaron necesidad. Joaquín murió en 1896, a los 50 años, de neumonía. Elena sostuvo su mano hasta el último suspiro. «Fue una vida buena», susurró él. «A pesar de todo,
fue buena. Elena vivió hasta 1923, a los 62 años. En los últimos años, cuando la abolición ya era historia distante y el mundo parecía haber olvidado los horrores de la esclavitud, ella contaba la historia a quien quisiera escuchar, la historia del esclavo ciego que vio más que sus verdugos, la historia de un amor que la esclavitud no logró matar. Y en cuanto a los otros, Tomás tomó el dinero de Severino y desapareció. Rumores dicen que compró tierras en el interior, donde vivió como hombre libre y próspero hasta morir de vejez. La hacienda Santa Elena fue vendida por parientes lejanos del coronel. Cambió de dueño varias veces. Eventualmente fue abandonada. Hoy solo quedan ruinas. La picota caída, la casona en pedazos, la naturaleza reclamando lo que siempre fue suyo. Y en la villa de Santa Rita del Valle, la historia se convirtió en leyenda. La leyenda de los 3 muertos de la plaza, envenenados por Dios como castigo por sus pecados. Porque nadie nunca descubrió la verdad. Nadie sospechó de Tomás. Nadie conectó los puntos entre el esclavo ciego condenado y la muerte misteriosa de sus verdugos. Joaquín consiguió lo que pocos consiguieron en aquella época brutal: justicia real, no solo la promesa vacía de un karma futuro. Pero la historia de Joaquín no fue única, fue solo una entre miles. Durante siglos, millones de africanos fueron traídos encadenados en los sótanos de barcos negreros. La mitad murió en el viaje. Los que sobrevivieron enfrentaron el infierno que llamábamos civilización. Durante casi 400 años, la esclavitud fue legal, aceptada, celebrada. Niños eran vendidos lejos de sus madres. Hombres eran castrados como castigo por intentar huir. Mujeres eran violadas sistemáticamente, generando hijos que también serían esclavizados. Y los señores rara vez eran castigados. Cuando mataban a un cautivo, pagaban una multa equivalente al precio de un caballo. Cuando torturaban, era considerado corrección necesaria. El sistema protegía a quien tenía poder y destruía a quien no lo tenía. Las consecuencias de esa brutalidad llegan hasta hoy. Las cicatrices físicas, económicas, sociales, aún no han cerrado. Historias como la de Joaquín nos recuerdan por qué no podemos olvidar. Necesitamos contar estas historias porque nos enseñan 3 lecciones esenciales. Primero, los sistemas de opresión no caen solos. Necesitan ser resistidos, combatidos, destruidos. Joaquín no esperó salvadores. Él mismo se convirtió en el instrumento de la justicia. Segundo, el amor y la dignidad no pueden ser esclavizados. Incluso en las condiciones más brutales, incluso en la oscuridad literal y metafórica, el espíritu humano encuentra formas de amar, de resistir, de mantenerse humano. Tercero, la justicia tardía sigue siendo justicia. El coronel Rodrigo, doña Eulalia y Severino vivieron años impunes, causando un sufrimiento incalculable. Pero eventualmente la cuenta fue cobrada. Y fue cobrada con intereses. El legado de Joaquín no está solo en su venganza, está en su negativa a dejar que la esclavitud lo transformara en algo menos que humano. Está en su amor por Elena y en el amor de ella por él. Un amor que desafió todas las leyes, todos los prejuicios, toda la estructura de poder de una sociedad enferma. Está también en sus 3 hijos, que crecieron libres, en sus nietos, que nunca conocieron cadenas, en sus bisnietas y bisnietos, que hoy viven sin las cicatrices físicas que él cargó. La memoria de Joaquín permanece no en los libros de historia, porque los esclavos ciegos rara vez entran en los libros, pero permanece en historias susurradas, en leyendas contadas, en cada vez que alguien recuerda que la dignidad no es una concesión, es un derecho inalienable. Y permanece aquí, ahora contigo que has escuchado esta historia hasta el final. Si crees que toda injusticia debe ser recordada para no repetirse,
deja tu me gusta ahora. Ese me gusta es por la memoria de Joaquín y de millones como él, cuyos nombres nunca sabremos, pero cuyo sufrimiento y resistencia merecen ser honrados. Comparte este relato. Compártelo con personas que necesiten entender que la historia no es solo sobre reyes y héroes oficiales, es también sobre personas comunes que enfrentaron lo imposible y vencieron a su manera. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal ahora y activa la campanita de notificaciones. Cada semana contamos historias reales de personas extraordinarias que la historia oficial olvidó, pero que merecen ser recordadas. Cuéntame en los comentarios, ¿conocías esta historia? ¿Qué parte te impactó más? ¿Y crees que Joaquín hizo justicia o venganza? Hay diferencia entre las dos cosas cuando el sistema no castiga a los culpables. Quiero saber tu opinión sincera. Quiero saber si historias así aún te importan. Gracias por haberte quedado hasta aquí. Gracias por dar voz a quien fue silenciado. Gracias por mantener viva la memoria de quien luchó por dignidad cuando todo conspiraba para arrancársela. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, conocer el pasado no es vivir en él, es garantizar que nunca más lo repitamos. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.